Imaginemos por un momento alcanzar absolutamente todo lo soñado. O sea, esa meta colosal que parecía inalcanzable durante años, finalmente aparece tachada de la lista. Claro, el escenario ideal. El reconocimiento público, la estabilidad financiera, todos esos proyectos cumplidos a la perfección. Exacto. Desde afuera, el panorama luce impecable, digamos, casi de revista. Todo parece estar exactamente en el lugar que la sociedad dicta que debe estar. Pero luego, pues, el día termina. Y las luces de la casa se apagan. Tal cual, las luces se apagan, el ruido incesante de las notificaciones cesa, la pantalla del teléfono se oscurece y de repente, en medio de ese silencio abrumador de la madrugada, aparece una pregunta sumamente incómoda flotando en la habitación. Esa temida pregunta de, ¿acaso esto es realmente todo? Esa misma. Y bienvenidos a esta nueva inmersión a fondo, donde vamos a intentar descifrar precisamente ese sentimiento. Hoy tenemos un material fascinante. Sí, es un enfoque súper interesante. El peso de esa pregunta de madrugada radica en el momento exacto de su aparición, porque se materializa precisamente en el instante en que, desde un punto de vista lógico, o sea, debería existir una satisfacción absoluta. Claro, porque se supone que ya llegaste a la meta. Exacto. Es la experiencia de haber escalado hasta la cima de la montaña más alta posible, solo para descubrir que el paisaje resulta ser un desierto desolador. Esa disonancia entre el éxito externo y el vacío interno es un fenómeno profundamente desconcertante. Y esa desolación en la cima es precisamente lo que intenta descifrar el análisis que nos convoca hoy, porque vamos a basarnos en un texto milenario, el libro de Eclesiastés. Pero filtrado por un lente muy moderno. Sí. Filtrado por el lente contemporáneo de un autor llamado Adrián Cepeda. Vamos a desempacar la transcripción de su video reciente de YouTube, que ofrece un diagnóstico radical sobre esta insatisfacción perpetua. Y creo que aquí es súper importante hacer una pausa para aclarar nuestra misión en este análisis, ¿no? Definitivamente. Para quienes nos escuchan por primera vez o para nuestra comunidad habitual, hay que dejar absolutamente claro que nuestro propósito aquí es analizar de manera objetiva las ideas filosóficas y religiosas presentadas en la fuente. Ajá, sin respaldar ni promover ninguna creencia religiosa en particular. Exactamente. No estamos tomando partidos. Estamos, digamos, desgranando los conceptos presentados por el autor para entender su perspectiva sobre la condición humana, porque el contraste que marca desde los primeros minutos es francamente brutal. Totalmente. Al observar la propuesta de Cepeda, pues el punto de partida es un escaneo de nuestra cultura actual. La fuente subraya cómo el entorno nos empuja implacablemente hacia adelante con un mensaje unificado. La obligación de producir más, lograr más. Y fundamentalmente mostrar más. En el análisis se hace muchísimo hincapié en el papel de las redes sociales. Las describe como vitrinas infinitas donde la humanidad exhibe un catálogo constante de proyectos exitosos y aplausos virtuales. O sea, se fomenta una cultura de la acumulación visible. Tal cual. Una cultura que promete que la suma aritmética de esos logros tangibles va a dar como resultado una vida plena. Pero ahí es donde el material detalla la gran paradoja. ¡Qué locura! Porque nunca antes tuvimos tanto y, sin embargo, a pesar de vivir en una época con esta sobreabundancia de metas alcanzadas, la sensación generalizada de vacío nunca ha sido tan aguda. Sí, comodidades que nuestros antepasados considerarían mágicas. Exacto, y aún así hay una desconexión evidente. Una fractura entre la mecánica de alcanzar objetivos y la capacidad de experimentar satisfacción real al conseguirlos. Y para explicar el mecanismo detrás de esta fractura, el autor recurre a las palabras directas de este texto bíblico antiguo. Cepeda cita Eclesiastés, capítulo 1, versículo 2, con esa frase tan contundente. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Es una frase muy fuerte. Muy fuerte. Y el uso de esa palabra vanidad es crucial para entender el diagnóstico. Porque en el contexto de este documento antiguo, la palabra no se refiere a mirarse al espejo o a un exceso de orgullo estético, como solemos entenderla hoy. Claro, no es ser vanidoso en el sentido de Instagram. Exacto, no es eso. Se traduce más bien como vapor o niebla. ¡Wow! Niebla. Sí, es algo que parece tener sustancia cuando se mira desde lejos, pero que se desvanece instantáneamente cuando se intenta agarrar con las manos. Y esa es la naturaleza del logro material que describe la fuente.
Y esto se profundiza con la pregunta que plantea el versículo 3, que cuestiona ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Y lo fascinante aquí es esa frase específica, debajo del sol. Sí, esa parece ser la clave que destraba toda la filosofía de este texto. Vamos a desempacar esto, porque cuando leía las notas de la fuente, me hizo pensar en una analogía. A ver, cuéntame. Es como la diferencia radical entre correr en una cinta de gimnasio y subir una escalera. O sea, cuando alguien corre en una caminadora de manera obsesiva, sudando, invirtiendo horas de energía vital, el agotamiento físico es muy real. Claro, terminas exhausto. Pero todo ese esfuerzo ocurre en un plano estrictamente horizontal. Por más rápido que se corra para desbloquear el siguiente nivel, el individuo permanece exactamente en el mismo lugar de la habitación. Siguiendo la lógica del autor, esa imagen ilustra perfectamente el concepto de vivir debajo del sol. La fuente explica que mirar la vida exclusivamente bajo este parámetro significa observar la existencia de una forma, pues, puramente material, inmanente. O sea, puramente horizontal. Exactamente horizontal. Es un sistema cerrado que no considera a Dios ni a ninguna dimensión trascendente o vertical. Y cuando el ser humano invierte toda su energía en esa cinta de correr, o sea, acumulando dinero o estatus, el resultado siempre se sentirá como una rutina agotadora que no lleva a ninguna elevación real. Todo termina sintiéndose repetitivo y vacío, porque estructuralmente el movimiento horizontal no está diseñado para generar un ascenso. Y eso explica por qué el trofeo final no cambia la insatisfacción. Claro, si el tablero material es lo único que existe, la novedad de mover las piezas se agota súper rápido. Y el autor del video sugiere que estas palabras no son un mero pesimismo de un escritor amargado. No, para nada. De hecho, lo presenta como el resultado de una observación casi científica de la realidad empírica. El autor de Eclesiastés contempló el ascenso y la caída de generaciones enteras para llegar a esa conclusión sobre la futilidad del plano horizontal. Y el análisis de Cepeda lleva esta idea de la repetición incesante un paso más allá, ¿verdad? Sí. Conecta el comportamiento humano con el mundo físico. El material fuente describe cómo el texto antiguo utiliza la naturaleza para ilustrar esta coreografía perpetua, de desgaste en ascenso. Me encanta cómo usa los elementos. Menciona el sol, que sale por la mañana, se esconde por la tarde y vuelve apresuradamente a su lugar para repetir la rutina. Ajá. Y también observa los ríos que corren incesantemente hacia el mar con un caudal enorme sin que el mar llegue a llenarse jamás. Es una imagen súper poética. Y se describe al viento girando en círculos constantes, volviendo siempre sobre sus mismos pasos. El argumento que presenta el video es que el ser humano termina imitando mecánicamente estos mismos ciclos. Tal cual. Adopta una especie de rueda de hámster existencial, un bucle inquebrantable de trabajar para consumir, consumir para seguir trabajando. Y repetir el proceso hasta el final de los días. Persiguiendo cosas que, como el mar, nunca logran llenar el recipiente de la insatisfacción. Pero, a ver, aquí quiero plantear un punto de fricción importante sobre esta comparación. Adelante, te escucho. Si observamos un río fluyendo con fuerza hacia el océano, o el amanecer repitiéndose cada 24 horas, nadie en su sano juicio piensa, ¡qué tragedia! Otra vez lo mismo. Claro que no. Al contrario, lo percibimos como algo estable, necesario, profundamente majestuoso. El equilibrio ecológico depende de esa repetición. Y nosotros también somos organismos biológicos, compuestos de los mismos átomos que ese mundo natural. Ajá. Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué la simple acumulación de rutinas físicas nos genera una crisis existencial tan severa? ¿Por qué la repetición de la naturaleza es hermosa, pero la nuestra nos parece una condena? Esa es la pregunta central. Y la respuesta a esa disonancia se encuentra en la diferencia de arquitecturas que plantea la fuente. El análisis sugiere que la naturaleza cumple su ciclo perfecto porque está operando exactamente bajo los parámetros y límites para los que fue concebida. O sea, la homeostasis biológica es su propósito final. Un río no experimenta crisis existenciales porque su diseño estructural no requiere un porqué, digamos. Su propósito absoluto es el flujo mismo. Exacto. No necesita más. Sin embargo, el autor argumenta que el hardware humano, si lo queremos llamar así, es radicalmente distinto.
Aunque el cuerpo habita en el ecosistema material y participa de sus ciclos, la conciencia humana requiere mucho más que un simple mantenimiento biológico. Requiere narrativa, exige un sentido de progresión. Sí, señor. Y cuando una persona imita la repetición mecánica del viento o del sol, pero sin un propósito superior que le otorgue un arco narrativo a ese movimiento, la mente se rebela contra esa limitación. O sea, intentar que el ser humano funcione únicamente con las reglas del mundo físico es como intentar procesar un código enormemente complejo en un sistema que solo fue diseñado para encender y apagar una luz. Totalmente. Es un fallo de compatibilidad enorme. Y esto nos lleva directamente a la tesis principal del autor sobre la naturaleza de nuestro diseño. Cepeda lanza una afirmación que, bueno, no deja lugar a matices durante su intervención. Sí, es muy directo. Declara que absolutamente nada de lo que ha sido creado fue diseñado para ocupar el lugar del creador. ¡Wow! Eso es lo que podríamos llamar un vacío de diseño, ¿verdad? Según la lectura que hace La Fuente, el corazón humano posee una configuración particular. Un espacio estructuralmente diseñado para algo infinito. Y ese es el punto clave. El problema central de vivir debajo del sol es el error de cálculo al intentar llenar un espacio de capacidad infinita con elementos finitos. Claro, como tratar de llenar el océano con un vaso de agua. Tal cual. Y cuando Dios no está en el centro de esa ecuación interna, y en su lugar se intenta imbutir dinero, reconocimiento profesional o metas materiales en ese vacío, todo termina sintiéndose crónicamente insuficiente. Es una incompatibilidad matemática de origen. ¡Qué interesante perspectiva! Y esto cambia por completo el enfoque del problema. No se trata de que las cosas materiales sean inherentemente malas, sino de que simplemente no tienen las especificaciones técnicas para hacer el trabajo que les estamos exigiendo. Exacto, no están hechas para eso. Entonces, la solución que propone el material fuente requiere un cambio radical de eje. Un cambio de centro. El autor asegura que cuando Dios vuelve a ocupar el lugar que le corresponde en el centro de la existencia humana, la perspectiva entera sufre una metamorfosis. Afirma que de repente el trabajo deja de ser un esfuerzo que solo drena energía, y el paso del tiempo deja de sentirse como una amenaza o una rutina pesada. La vida deja de ser un ciclo condenado a la intrascendencia. Y la clave de esta transformación radical radica en abandonar la búsqueda de sentido en lo que acumulamos para empezar a encontrarlo en a quién le pertenecemos. Ese concepto de pertenencia cambia todo. Y si conectamos esto con el panorama general, el concepto de la pertenencia espiritual reemplaza la ansiedad de la acumulación material. Al hacer esta transición, el individuo deja de medir su valor por el volumen de posesiones o logros que puede apilar en el plano horizontal. El paradigma se invierte totalmente. El peso de la existencia ya no reside en los resultados temporales, sino en la ancla vertical que estabiliza la identidad. Pero aquí necesito que analicemos la implementación práctica de todo esto. A ver, aterricemos la idea. Porque es muy fácil que una idea así se quede en la estratosfera filosófica. Suena profundamente poético decir, bueno, vamos a cambiar el centro y enfocarnos en la pertenencia, mientras reflexionamos en la tranquilidad de la noche. Ajá, a las 3 de la mañana. Exacto. Pero a la mañana siguiente el mundo real sigue ahí. Las cuentas siguen llegando, el tráfico sigue siendo un caos, los jefes siguen exigiendo métricas y pues la sociedad capitalista no detiene su marcha. El mundo no se pausa por tu epifanía. Exacto. Entonces, en medio de un martes cualquiera, lleno de estrés y demandas físicas, ¿cómo sugiere La Fuente que se ve realmente este cambio de prioridades? ¿Acaso implica que la solución es retirarse del sistema? ¿Irse a una montaña y abandonar el trabajo para no caer en la vanidad? No, para nada. Y es fundamental aclarar esto. La lectura que hace Cepeda de Eclesiastés no apunta en absoluto a la evasión del mundo físico. El antídoto que presenta no consiste en abandonar la rutina, sino en reorientar la motivación interna que impulsa esa rutina. O sea, modificar la infraestructura del propósito, pero no necesariamente las acciones externas. Exactamente. El autor detalla que cuando se produce este cambio de centro, la cotidianidad no desaparece, pero adquiere una gravedad distinta. Da ejemplos muy concretos. Vivir un día más, encontrar un espacio de oración en medio del ruido o simplemente tomar una decisión ética correcta en la oficina. Acciones que no son extraordinarias ni rompen la rutina.
Pero el autor argumenta que, al realizarlas desde una perspectiva de pertenencia vertical, se impregnan de un valor eterno. No se trata de alterar qué es lo que se hace, sino de revolucionar el por qué y el para quién se ejecuta. O sea, el tráfico de la mañana deja de ser un obstáculo desesperante que impide seguir corriendo en la cinta horizontal para alcanzar un logro ilusorio. Se convierte simplemente en el escenario temporal donde uno existe con un propósito mayor. Tal cual. Según la conclusión de la fuente, la premisa fundamental es que lo que se hace con Dios en el centro nunca es vanidad. Así es como el texto sugiere combatir el agotamiento de la vida moderna, inyectando un significado trascendental directamente en las venas de la rutina material más ordinaria. Es, literalmente, darle peso eterno a lo mundano. Y toda esta perspectiva culmina en un enfoque muy definido sobre cómo avanzar en la práctica. Hemos visto cómo la fuente desglosa la presión sofocante de la cultura del rendimiento y la trampa de las redes sociales, ¿no? Sí, analizamos esa antigua observación de que vivir atrapados en el plano puramente material, el esfuerzo debajo del sol, genera una fatiga inevitable. Es similar a intentar que la mente humana encuentre satisfacción imitando los ciclos automáticos de la naturaleza. Y finalmente revisamos el antídoto propuesto por el autor: resolver el vacío de diseño trasladando el centro gravitacional de la vida desde la necesidad voraz de acumular bienes materiales a la seguridad de la pertenencia espiritual. Y para tener una radiografía completa de cómo la fuente empaca estos conceptos en su formato original, es importante notar el cierre práctico del material de YouTube. El autor del video culmina su exposición guiando una oración. Sí, en la cual busca articular esta misma filosofía. Pide ayuda para recalibrar las prioridades internas y purificar las motivaciones, de manera que tanto el tiempo como el trabajo reflejen ese nuevo centro vertical. Y alineándose con las mecánicas del medio digital en el que opera, el autor finaliza invitando a la audiencia a enviar peticiones especiales a un correo de contacto específico. Mencionan oraciones@cemu.com. Ajá, y también anima de manera directa a los espectadores a suscribirse al canal, darle like al contenido y dejar comentarios sobre el devocional. Un reflejo clarísimo del ecosistema de YouTube conviviendo con la reflexión milenaria. Y esa convivencia resalta algo fundamental sobre la relevancia de estos conceptos en la actualidad, independientemente de las creencias personales. Claro, el marco espiritual desde el cual cada individuo opere es personal, pero el diagnóstico sobre la rueda de hámster del trabajar, consumir y repetir, pues posee una precisión clínica asombrosa para nuestra era. Sí, es una herramienta universal. La advertencia de Eclesiastés proporciona un lenguaje crítico y una herramienta indispensable para realizar una auditoría honesta sobre nuestras métricas de éxito. Nos confronta con la necesidad de revisar nuestros propios ciclos de esfuerzo. Y preguntarnos si estamos, en palabras del texto, simplemente persiguiendo el viento. Es una invitación obligatoria a frenar la maquinaria y revisar las motivaciones subyacentes de nuestras decisiones diarias. Y bueno, para concluir nuestro tiempo de hoy, quiero dejar sobre la mesa una última idea. Me parece excelente, a ver. Una línea de pensamiento para que quienes nos escuchan puedan explorar y masticar a solas mucho después de que este análisis termine. Si observamos el hilo de la historia, desde las antiguas cortes donde el escritor de Eclesiastés redactó sus observaciones hace miles de años, Hasta las personas que esta misma mañana deslizaban el dedo en las pantallas de sus teléfonos. exacto, con una insatisfacción silenciosa, el impulso intrínseco por querer más y esa persistente sensación psicológica de que algo falta, han permanecido absolutamente intactos. Las herramientas cambiaron, los imperios cayeron, la tecnología avanzó exponencialmente. Pero la forma exacta de ese vacío humano no ha variado ni un milímetro. Ni uno solo. Entonces la pregunta ¿es posible que esa misma insatisfacción perpetua, esa imposibilidad matemática de saciar la mente humana exclusivamente con los recursos del mundo material, no sea un fallo en nuestra psicología? ¡Wow! ¡Qué perspectiva! Sino en realidad la evidencia más fuerte, casi empírica, de que la conciencia humana está configurada estructuralmente desde su origen para necesitar algo que va mucho más allá de lo que podemos ver, tocar o medir en el universo físico. Les dejamos eso para pensar.